Hermanos y hermanas, les damos la más cálida bienvenida al devocional de Navidad de la Primera Presidencia. Agradecemos la oportunidad de reunirnos con ustedes y reflexionar sobre el nacimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. El presidente Russell M. Nelson, quien preside esta noche, me ha pedido que dirija este devocional de Navidad. Extendemos nuestros saludos a cada uno de ustedes y oramos para que sientan el verdadero espíritu de esta época sagrada. La música de este devocional estará a cargo del coro del tabernáculo y la orquesta de la manzana del templo, bajo la dirección de Mac Wilberg y Ryan Murphy. El coro dará inicio a esta reunión cantando «Venid, adoremos». La primera oración la ofrecerá el elder Ricardo P. Jiménez de los 70.
Nuestro querido y bondadoso Padre Celestial, con gratitud en nuestros corazones, nos reunimos y tenemos gozo por esta estación para recordar a tu Hijo Jesucristo y el don que fue dado a nosotros. Padre Celestial, te suplicamos que nos guíes, nos ayudes a atesorar en nuestros corazones el verdadero significado para que podamos encontrar el verdadero don de tu Hijo. Padre, por favor, escucha nuestras oraciones sobre todos aquellos que tienen necesidad, aquellos que buscan ser consolados. Ayúdalos a sentir tu amor y tu guía, y para que puedan sentir que pueden encontrar refugio en el Señor Jesucristo. Padre, nuevamente expresamos nuestro amor por ti y por el don de tu Hijo. Y ayúdanos a poder expresar este amor alrededor del mundo, en el sagrado nombre de tu Hijo, aún Jesucristo. Amén. Ahora el coro nos deleitará cantando, «Oh, venid, hijitos». A su término, escucharemos a la hermana Bonnie H. Cordon, presidenta general de las Mujeres Jóvenes. Le seguirá el elder José A. Teixeira, de la presidencia de los 70. El coro cantará «Suenan las campanas de Navidad», y el elder Neil L. Anderson, del Quórum de los 12 Apóstoles, nos dirigirá la palabra.
La paz y la calidez de la música inspirada llenan nuestra alma. ¡Feliz Navidad! Era diciembre de 1943 y el mundo estaba sumido en la Segunda Guerra Mundial. Todos estaban preocupados por sus seres queridos en costas lejanas y la inquietud en casa se veía agravada por la escasez de dinero y alimentos. Dado que la familia preservaba con cuidado sus recursos, fue sorprendente para mi padre, Harold Hillam, en ese entonces un niño de 9 años, recibir un milagroso regalo de Navidad, un tren de juguete, pero no era un tren cualquiera. Este tren se movía solo a lo largo de las vías sin tener que empujarlo. Parecía imposible que un regalo tan maravilloso fuera una realidad. Oh, cómo atesoraba Harold ese tren. Unos años después, al acercarse la Navidad, el mundo estaba resurgiendo de la guerra. No obstante, las condiciones económicas en St. Anthony, Idaho, no habían mejorado y para la familia de mi padre, de hecho, habían empeorado. El padre de Harold había estado gravemente enfermo y casi a punto de morir. No habría regalos para nadie esa Navidad, incluidos Harold y su hermano menor, Arnold. Unos días antes de Navidad, el padre de Harold se le acercó y le preguntó en voz baja: «Harold, ¿estarías dispuesto a darle tu tren a Arnold para que tenga un regalo de Navidad este año?» ¿Había oído bien a su padre? ¿Su preciado tren? Esa era la petición más grande que le podían hacer. Llegó la mañana de Navidad y Arnold gritó de alegría al recibir un tren igual al de Harold. Arnold pronto se dio cuenta de que Harold ya no jugaba con su tren. Finalmente, Arnold comprendió que su preciado regalo no era igual al tren de Harold, sino que era el tren de Harold. Cuando Arnold comprendió el significado del regalo, ese tren adquirió un valor incalculable. Para mí, este relato familiar es en sí un regalo, y no solo porque me recuerda a mi querido padre y a su adorado hermano, sino porque, más importante aún, me recuerda el sacrificio, el amor del Hijo amado de Dios, cuyo nacimiento celebramos. Jesucristo fue y es nuestro primer y eterno regalo de Navidad. Testifico de esta verdad. Él nació, Él vivió y Él murió por nosotros y Él aún vive. Cuán bendecidos somos de ser quienes reciben este gozoso don. Como dice un villancico predilecto: regocijad, Jesús nació, venid a recibir al Rey. El elder Neal Maxwell enseñó: en vista de todo lo que Dios nos ha dado, deberíamos ser muy buenos para recibir, pero no lo somos. Nosotros, que nos consideramos tan autosuficientes e independientes, a menudo encontramos que recibir es incómodo, incluso difícil. Sin embargo, los dones de Dios, a diferencia de los regalos de temporada, son eternos e imperecederos, constituyen una Navidad continua que nunca se acaba. Entonces, ¿cómo recibimos adecuadamente un don tan exquisito? ¿Cómo elegimos a diario el don de nuestro Salvador, su amor y su infinita expiación? Alejémonos de los ventanales decorados y de los bastones de caramelo pintados y aprendamos esta noche de las funciones humildes y los pies calzados con sandalias de quienes fueron los primeros en recibir al niño. Cuando se acercaba el nacimiento del Salvador, María y José se abrieron paso entre el bullicio de Belén, pero las posadas estaban llenas. ¿Nadie tenía un sitio para ellos? ¿Nadie les concedería descanso? María conocía el don que llevaba, pero nadie tenía espacio para recibirlo a él.
No sabemos realmente lo que sintieron María y José en ese momento, pero siempre me los he imaginado avanzando con serena fortaleza y confianza, haciendo caso a la invitación del ángel de no temer. Y preparándose ahora para el nacimiento de Jesús, ellos fueron capaces de despojarse de cualquier expectativa de un alojamiento cómodo y en su lugar se instalaron en un establo tranquilo y humilde. Sin embargo, lo que debió parecer un ambiente sórdido no permanecería así. El Señor pronto llenaría de santidad ese espacio vacío. Como leemos en Lucas capítulo 2, versículo 7, y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Nuestro Salvador, ese glorioso don de vida, esperanza y promesa, había venido a la tierra. ¿Podemos preparar un lugar en nuestros corazones para recibir a Cristo y permitir que su santidad llene nuestros espacios vacíos? Al igual que María y José, podemos confiar en Él incluso en medio de circunstancias a veces abrumadoras. La guía y aún los milagros que llegan a nuestra vida probablemente no se produzcan en el bullicio, ni en los escenarios, ni en los estadios, sino en los lugares tranquilos donde vivimos y trabajamos, donde acudimos en busca de ayuda. Donde quiera que surjan nuestras humildes necesidades, recibiremos respuesta a las oraciones que susurramos. ¿No es maravilloso que algunas de las primeras personas que recibieron al Cordero de Dios fueran pastores? La noche cubría la tierra cuando los sorprendidos pastores se juntaron bajo un brillante prisma de luz, mientras el cielo y la tierra concurrían en el trascendente acontecimiento del nacimiento del Salvador. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Nos encanta que estos devotos pastores no demoraran en recibirlo, sino que se apresuraran a salir al encuentro de su Rey. De ellos aprendemos que recibir es una palabra de acción. Lucas nos dice que los pastores vinieron deprisa y hallaron al niño acostado en el pesebre. Muchas veces quizás no recibamos las impresiones suaves y apacibles provenientes del Señor porque no encajan perfectamente en nuestro calendario, nuestros planes o nuestros horarios. El relato de la Navidad nos recuerda que debemos ser como esos devotos pastores que no se demoraron en hacer lo necesario para recibir a su Rey. ¿Notaron que Lucas incluyó en el relato de la Navidad una impresión gozosa que indica que recibirlo es compartir acerca de Él? Él explicó: y al verlo a Jesús, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Estos pastores recibieron un mensaje celestial, se apresuraron y se convirtieron de inmediato en mensajeros del cielo, proclamando su regocijad, e invitaron a todos a recibir a su Rey. Ahora dirijamos nuestra atención a los Reyes Magos. Ellos se destacan entre los grandes buscadores de Jesucristo. Pasaron su vida esperando con diligencia la manifestación celestial, y cuando se produjo, dejaron atrás las comodidades del hogar, los trabajos, las familias y los amigos para seguir a la estrella y encontrar a su Rey. A diferencia de los pastores, el suyo fue un viaje continuo que requirió tiempo. Tuvieron que buscar, preguntar, esperar e ir, y luego volver a hacerlo, hasta que finalmente vieron al niño con María, su madre. Le ofrecieron presentes que eran de los más valiosos y postrándose lo adoraron. A menudo he reflexionado, nosotros para recibir a Cristo lo buscamos con diligencia y luego le permitimos que guíe nuestro viaje a lugares y a personas desconocidas. ¿Cómo podemos expresar nuestra gratitud por medio de los presentes y la adoración que ofrecemos? Así que ahí está el gran relato de la Navidad. Mis queridos amigos, bienaventurados son los que reciben.
Por muy entrañables que sean el regalo del tren de mi padre y los tiernos regalos de tiempo y tesoros que hacen las familias de todo el mundo, esos regalos palidecen en comparación con recibir al verdadero regalo de la Navidad, el de Jesucristo. Porque ¿en qué se beneficia el hombre a quien se le confiere un don si no lo recibe? Consideremos ese pasaje a la luz de esta verdad eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me encanta la promesa de que quien verdaderamente reciba al don de Cristo que se concedió en esa noche santa, tendrá vida eterna. Así vemos que mediante nuestros esfuerzos diarios por recibir a Cristo más plenamente, cumpliremos con la invitación de nuestro profeta, el presidente Russell M. Nelson, de ser un pueblo capaz, preparado y digno de recibir al Señor cuando Él regrese, un pueblo que haya elegido a Jesucristo. Qué glorioso imaginar ese día en que proclamaremos nuevamente: regocijad, Jesús nació, venid, cada uno de nosotros, a recibir al Rey. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron los unos a los otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron deprisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Estos sencillos versículos de las Escrituras en el Nuevo Testamento, escritos por Lucas, traen a nuestra mente las imágenes del acontecimiento divino del nacimiento de Jesucristo, que actualmente se celebra en todo el mundo. En nuestro país de origen, Portugal, armar la escena de la Natividad para recrear este acontecimiento de las Escrituras es una tradición muy querida. Se encuentran estas escenas en varios lugares de todo el país durante la época navideña, una tradición importante en muchos hogares. Armar una escena de la Natividad a menudo implica el esfuerzo de recolectar musgo fresco, heno, piedras y otros materiales naturales para crear un auténtico marco para la Navidad. Esta tradición navideña de armar la escena de la Natividad era una actividad preciada durante mi niñez y juventud, con nuestros padres y más tarde con nuestros hijos. Armar la escena de la Natividad era una de mis actividades favoritas durante esta época del año. Guardábamos todas las diminutas figuras que usábamos para construir la escena de la Natividad y sus alrededores en una caja de madera. A menudo también se hacía una representación en miniatura de nuestro propio pueblo. Cada año, cada Navidad, se agregaba a la colección un par de nuevas figuras o elementos. Había figuras de lugareños, de casas, de granjeros y de animales, de molinos de viento y de agua, y de otros elementos naturales que simulaban colinas, valles, árboles y campos. Se usaban espejos reflectantes para replicar ríos y arroyos, e incluso en ocasiones se incluían puentes. Y por supuesto, en el centro de todo ello, estaban las figuras más importantes, las que se describen en la Santa Escritura: un rebaño de ovejas y pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. El ángel que dijo a los pastores que no tuvieran miedo y que anunció el nacimiento del Salvador trayendo nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Las figuras de María y José que se colocaban de manera que se destacaran en el pesebre. Luego estaba la estrella, que según las Escrituras dio gran gozo a los magos y los guió en su trayecto hacia donde estaba Jesús. El montaje de la escena de la Natividad era para toda la familia.
En el transcurso de varios días o incluso semanas, poco a poco se armaba la escena y se colocaban todas las piezas en el lugar correcto. A lo largo de la temporada admirábamos la escena de la Natividad y recordábamos los acontecimientos que se describen en los relatos de Mateo y Lucas, que hacen que esta celebración sea tan significativa. Se contaban relatos sobre la fe de María, sobre el viaje de José y María, en el que subieron de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, y sobre sus esfuerzos por encontrar un lugar donde quedarse allí. Finalmente llegaba el día de Navidad y se colocaba la estatuilla del niño Jesús en el pesebre. Y la conversación se centraba en la importancia de Jesucristo en nuestra vida y en lo que Él hizo por nosotros y en que Él era el mayor de todos los dones. Este villancico resume el sentimiento del espíritu de la celebración. Oh niño amado por María, oh pequeño niño tan puro y hermoso, acunado en el heno del pesebre, en aquel divino primer día de Navidad. Las esperanzas de todas las épocas y razas se centran en tu radiante rostro, oh niño cuya gloria llena la tierra, oh niño de humilde nacimiento. Los pastores, guiados desde lejos, se detuvieron a adorar bajo la estrella. Los magos se pusieron de rodillas y un homenaje te rindieron. Oh niño de quien cantan los ángeles, oh niño, nuestro pequeño rey. Bálsamo hay para toda aflicción en esos ojos diáfanos e iluminados. Oh precioso don otorgado a los mortales para alcanzar nuestra herencia celestial. El Salvador mismo testificó de su don para nosotros. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué don tan extraordinario! ¡Qué don tan sublime! La temporada de Navidad es una época para reflexionar y actuar de acuerdo con las bendiciones y oportunidades que tenemos por el nacimiento, vida, expiación y resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Pienso en la bendición de hallar paz y esperanza, aún en medio de desafíos y pruebas. La bendición de la guía divina en tiempos tantos de triunfo como de desesperación. La bendición de una perspectiva y un propósito mayores, sabiendo y creyendo que hay más después de esta experiencia terrenal. La bendición de la gratitud, aun cuando tengamos menos para satisfacer nuestras necesidades. La bendición de ser consolados cuando nos sentimos solos. La bendición de poder dar aun cuando no tengamos muchas posesiones. Gracias a Jesucristo tenemos esas y muchas otras bendiciones. Sí, gracias al niño Jesús, que yo esperaba con tantas ansias que colocaran en el pesebre el día de Navidad en nuestra escena de la Natividad. Él, que es nuestro mayor don, nos dio bendiciones tan preciadas gracias a su vida, ejemplo, enseñanzas y sacrificio. Entonces pregunto, ¿no deberíamos a su vez utilizar esas bendiciones para aliviar las cargas de los demás, ayudarlos y alentarlos a conectarse con el espíritu de esta santa temporada y celebrar las nuevas que se anunciaron a los pastores durante la primera Navidad? Cristo puede transformar nuestra vida más allá de los lazos de la bondad y el afecto, y envolver nuestras celebraciones con la caridad que es el amor puro de Cristo que permanece para siempre. Aunque nuestros sentimientos vienen y van, no así su amor por nosotros. Su amor continúa a lo largo del año y a lo largo de nuestra vida.
Volver a centrarnos en Cristo durante la Navidad nos proporcionará una medida más significativa de su amor en nuestra vida y una mayor capacidad para amar y servir a los demás. Cuando mantenemos el espíritu de la Navidad, mantenemos el espíritu de Cristo. Ruego que en esta época nos centremos en Jesucristo, la luz del mundo, y que permitamos que nuestra propia luz brille esta temporada al compartir con los demás nuestro amor, compasión y servicio. Gracias a que Él vino, nuestra existencia tiene sentido. Gracias a que Él vino, hay esperanza. Él es el Salvador del mundo y Él es nuestro mayor don. Ofrezco mi testimonio de ello. En el nombre de Jesucristo. Amén. Doy gracias al presidente Nelson y a la primera presidencia por el privilegio de discursar esta noche. Nuestra familia ha celebrado las tradiciones navideñas en nuestro propio país, en Francia, Alemania y Brasil. Donde quiera que vivamos, para todos nosotros hay una hermosa verdad que permanece inalterable. Para todos los que creemos en Jesucristo y lo seguimos, y es esta: nos regocijamos en el hecho de que aquel que fue llamado desde el principio, que fue esperado durante siglos y que era el unigénito del Padre, vino en el meridiano de los tiempos en las condiciones más humildes. Él vino. Y gracias a que Él vino, los miles de millones de personas que han vivido en esta tierra vivirán nuevamente y podrán, si así lo eligen, heredar la vida eterna, que es el más grande de todos los dones de Dios. En la hermosa historia de su nacimiento en la época navideña hay muchas lecciones que podemos aprender. Esta es la lección que compartiré esta noche. Aún con todas las preocupaciones, incertidumbres, dificultades y problemas que nos siguen en esta vida terrenal, para quienes son justos, tienen fe y confianza en el Señor, al final todo saldrá bien. Piensen en estos hermosos ejemplos. Una mujer justa llamada Elizabeth y su esposo Zacarías, siendo ambos de edad avanzada, se sentían tristes porque no habían sido bendecidos con hijos. Sin embargo, eran fieles y confiaban en el Señor. Aunque las Escrituras no registran lo que Zacarías y Elizabeth podrían haber sentido y dicho el uno al otro, la obra musical El Salvador del Mundo nos ayuda a reflexionar sobre lo que quizás sentían en su corazón. Zacarías le declara a Elizabeth:
No hemos sido escogidos para tener hijos, pero aún confiamos en el Señor. Y a continuación ellos cantan, por siempre daré a mi Dios, pero no para que se haga mi voluntad, sino ha de ser, darle por siempre significa que esperaré, velaré y veré. Dejaré que Él me guíe hasta que mis horas, mis días, mis años se acaben. Y entonces sucedió un milagro. Las Escrituras narran que el ángel Gabriel se apareció a Zacarías en el templo. El ángel declaró, Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, y él preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías respondió, yo ya soy viejo y mi esposa es de edad avanzada. Gabriel respondió, por cuanto no has creído mis palabras, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que se cumplirán. Imagínense cómo se sintieron Elizabeth y Zacarías. Durante años habían orado pidiendo hijos, pero no habían recibido ninguno. Ellos continuaron guardando los convenios y confiando en el Señor. Entonces un ángel se apareció a Zacarías, pero como consecuencia él no podía hablar. Él debió haberse preguntado cuál era su condición ante el Señor. Mas en su debido tiempo nació el bebé y Zacarías pudo hablar nuevamente. Ese bebé llegó a ser Juan el profeta que preparó el camino para el Salvador. Aún con todas las incertidumbres y dificultades para los justos, al final todo sale bien. A continuación, en el relato de la Navidad, conocemos a la amada María, quien fue escogida para ser la madre del Hijo de Dios. No obstante, en su vida hubo preocupaciones e incertidumbres. Gabriel se apareció a María y le habló de su noble llamamiento. María le preguntó, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Gabriel le explicó que el poder del Espíritu Santo vendría sobre ella y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra y ella concebiría al Hijo de Dios y su nombre sería Jesús. Imagínense el gozo y la felicidad que ella debió experimentar por aquella visita de un ángel de Dios. Cuán humilde debió sentirse al contemplar que ella era la madre del tan esperado Mesías. No obstante, al contárselo a José no quedaba todo aclarado. José era un hombre justo y no quería que María fuese difamada, pero no estaba seguro de cuál era el camino correcto que debía seguir. Hallándose atribulado y con incertidumbre, se le apareció un ángel en sueños, quien le dijo, José, no temas recibir a María tu desposada, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ciertamente podemos entender que María se sintiera turbada y con incertidumbre, preguntándose cómo ocurriría esa bendición tan asombrosa. José también estaba preocupado e inquieto. Sin embargo, ahora estaba claro que ambos debían recorrer ese camino juntos. ¿Cuánto debió alegrarse María al enterarse de que un ángel se le había aparecido a José? ¿Cuánto debió alegrarse José al saber que esa era la voluntad de Dios? Aún con incertidumbres y dificultades, para los justos, al final, todo sale bien. Sin embargo, como sabemos, aún les aguardaban dificultades. Siempre es así. Cuando se acercaba el momento en que María iba a dar a luz, los romanos requirieron que José regresara a la ciudad de Belén, y María y José decidieron ir juntos. A todos nos encanta esta bella historia de Navidad. Al llegar a Belén descubrieron que no había lugar para ellos en el mesón. ¿Cuán preocupada debió haber estado José? ¿Cómo podría ser? ¿Por qué María, escogida entre todas las mujeres, tenía que dar a luz al Hijo del Altísimo en la precariedad de un establo? ¿Estaría el alumbramiento libre de problemas y complicaciones? Pudo haber parecido muy sorprendente e injusto, mas el bebé nació y estaba sano. Como relata el hermoso villancico navideño, Jesús en pesebre sin cuna nació, su tierna cabeza en heno durmió.
Antes de que terminara la noche, un ángel se apareció a los pastores en el campo trayendo buenas nuevas de gran gozo. Y los ángeles cantaron, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los pastores fueron a Belén para hallar y adorar al niño Jesús, y al encontrar al niño Cristo, cuánto consuelo y certeza debieron haber sentido José y María al darse cuenta de que la dificultad que los rodeaba tenía un propósito. Los ángeles habían declarado su venida y su noble misión. Luego de las dificultades y la incertidumbre, para los justos, al final, todo sale bien. En el Nuevo Mundo, los justos también tenían problemas, incertidumbres y preocupaciones. El profeta Samuel había profetizado que el nacimiento del Salvador ocurriría luego de transcurridos 5 años y que habría una señal de una noche entera sin oscuridad. Conforme se acercaba la fecha, habría de ocurrir lo impensable. Y sucedió que los incrédulos, quienes declaraban que ya se habían vencido el plazo, fijaron un día en el cual se habría de aplicar la pena de muerte a todos aquellos que creyeran que el Salvador vendría, a menos que se verificase la señal que se había indicado. Los incrédulos se reían de los creyentes diciendo, han sido en vano vuestro gozo y vuestra fe. Imaginen la intranquilidad y la preocupación de los justos. Las Escrituras narran que Nefi se postró en tierra y clamó fervorosamente a su Dios a favor de su pueblo. Y mientras Nefi oraba, la voz del Señor vino a él diciendo, alza la cabeza y sé de buen ánimo, pues he aquí ha llegado el momento, y esta noche se dará la señal, y mañana vengo al mundo. Las Escrituras proclaman que se cumplieron las palabras que se dieron a Nefi, porque he aquí a la puesta del sol no hubo oscuridad, y todos los habitantes se asombraron a tal extremo que cayeron al suelo, y no hubo oscuridad durante toda esa noche, sino que estuvo tan claro como si fuese mediodía, y entendieron que ese era el día en que había de nacer el Señor, con todas las dificultades e incertidumbres para los justos, para quienes confían en Dios, al final, ya sea en esta vida o cuando nos arrodillemos a sus pies, todo saldrá bien. Al pensar en la época sagrada del nacimiento del Salvador, ¿por qué esperaría el Señor hasta la última noche para decirle a Nefi que él nacería al día siguiente? Se lo podría haber dicho semanas o meses antes. ¿Por qué permitiría que Elizabeth y Zacarías envejecieran sin tener hijos antes de confirmarles que el profeta Juan nacería de ellos? ¿Y por qué María tenía que hacerse preguntas en cuanto al curso de su vida y José tenía que cuestionarse su lugar en la historia de las historias? ¿Por qué no se había de conocer la función del pesebre y la de los pastores y ángeles, sino hasta que ocurrieran los acontecimientos? El Señor le reveló a Abraham 2000 años antes del nacimiento de Cristo la declaración, y con esto los probaremos para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. En Proverbios leemos, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En los momentos en que tengamos incertidumbres, en los días de atribulación y dificultades, en nuestras pruebas, seamos fieles. Jesús vino esa noche santa. Él es el Salvador del mundo, el Príncipe de paz, el Rey de reyes. Él vive, y en Él esta noche se cumplen las esperanzas y se compensan los temores de todos los años. Doy testimonio de que mientras seamos justos, todas nuestras lágrimas de pesar, dificultades e incertidumbres serán compensadas y rectificadas en Él, el Hijo amado de Dios. Regocijad, Jesús nació. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Agradecemos al coro del tabernáculo y a la orquesta de la manzana del templo por la hermosa música de Navidad que ha llenado nuestros corazones. Igualmente agradecemos a quienes han hablado esta noche y reconocemos los esfuerzos de todos los que han colaborado de alguna manera para hacer posible este devocional. Al adentrarnos en esta época sagrada, rogamos que sean bendecidos con amor en su corazón por aquellos que se encuentran a su alrededor y que sientan personalmente el amor de nuestro Salvador y Redentor, Jesucristo. Ahora el coro nos deleitará cantando la primera Navidad. El último discursante para este devocional será el presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia. Luego de sus palabras, el coro cantará el amado villancico Noche de Luz. A la señal del director, se invita a la congregación a unirse para cantar la tercera estrofa. La última oración la ofrecerá el elder Michael John U.T. de los 70.
¡Feliz Navidad! Gracias a todos aquellos cuyos mensajes, música y servicio han proclamado nuevas de gran gozo en esta temporada de Navidad. Cientos de millones de personas celebran el nacimiento de Jesucristo durante esta época navideña. Todo el mundo debería hacerlo. La suya fue y es la vida más grandiosa que jamás se haya vivido. Incluso desde un punto de vista terrenal, la vida mortal de Jesús de Nazaret ha tenido una mayor influencia en este mundo y en su historia que cualquier otra vida que se haya vivido. Él ha sido el tema principal de profetas y poetas durante miles de años. El arte y la música más grandiosos del mundo occidental se han dedicado a celebrar el nacimiento, la vida y la misión de Jesucristo. Filósofos y teólogos han pasado sus vidas estudiando sus enseñanzas. Esas enseñanzas han inspirado innumerables obras de caridad, manifestaciones del amor puro de Cristo. A nadie se le han dedicado más monumentos a su vida y enseñanzas que al Señor Jesucristo. Esto, por supuesto, incluye las grandes catedrales que se esparcen por el paisaje de Europa y las Américas, muchas de las cuales requirieron más de un siglo para construirse. Recientemente, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días cuenta con 171 templos dedicados y en funcionamiento, y 129 más en restauración, construcción original, diseño, o han sido anunciados por el presidente Russell M. Nelson en nuestra última conferencia general de octubre. Estas casas del Señor están en cada continente y en 74 naciones del mundo. Allí dedicamos nuestra vida a seguir a Jesucristo. Millones de personas han dado su vida y, lo que es más importante, millones de personas han llevado una vida acorde al ejemplo del Jehová, Dios de Israel. Jehová, Jesucristo nuestro Salvador. El presidente Gordon B. Hinckley no exageró cuando declaró: su ejemplo incomparable fue el poder más grande para establecer el bien y la paz en el mundo. Podemos ver un propósito y un símbolo importantes en el anuncio divino del nacimiento del Hijo unigénito de Dios. De los relatos del Nuevo Testamento aprendemos que los anuncios del nacimiento del niño Jesús en el hemisferio oriental se dieron en 3 grupos distintos, cada uno con características muy diferentes. Quienes recibieron el anuncio celestial del nacimiento eran los humildes, los muy santos y los muy sabios. El primer anuncio fue dado para los pastores de las colinas junto a Belén. Un ángel y un coro celestial proclamaron: nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, un Salvador que es Cristo el Señor. Los pastores probablemente fueron escogidos para recibir esas buenas nuevas porque eran mansos y humildes. Por lo tanto, eran especialmente receptivos al mensaje de los cielos, lo cual demostraron al visitar al recién nacido. Luego, las Escrituras declaran que, al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. La labor de ellos como pastores y los corderos que cuidaban fueron ejemplos anticipados de lo que el Salvador describió en sus enseñanzas. Además, cuando Jesús fue donde Juan el Bautista al comienzo de su ministerio, ese profeta declaró: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». El segundo anuncio del nacimiento del Mesías se dio en el templo en Jerusalén, a 2 santos obreros cuyas vidas devotas los hacían merecedores de recibir el testimonio del Espíritu Santo.
Cuando María y José llevaron al niño Jesús al templo para el sacrificio prescrito para el primogénito, Simeón y Ana testificaron de que él era el Mesías. En las Escrituras se registra que Simeón tomó al niño en brazos y bendijo a Dios por permitirle ver tu salvación, una luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y Ana, una profetisa, llegando en la misma hora, daba gracias al Señor y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Un tercer grupo se enteró de ese extraordinario nacimiento. La Biblia, en su versión ligeramente modificada por José Smith, relata que unos magos vinieron del oriente a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el niño que ha nacido, el Mesías de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. A causa de esta pregunta, no podemos dudar que fueron guiados por el Señor para sus sagrados propósitos. La Biblia enseña que nadie conoció las cosas de Dios a no ser que haya tenido el Espíritu de Dios. Esos magos eran de otra tierra y cultura, por lo que el que hubieran recibido un testimonio era un recordatorio de que el Mesías nació para todas las personas. Además, puede que haya habido otro propósito. Es posible que el valor de los regalos que los magos entregaron haya ayudado a María y a José a emprender su apresurado viaje a Egipto y a permanecer allí para salvar al niño Jesús cuando la vida de él se vio amenazada por la orden perversa del rey Herodes. ¿No es interesante que el milagroso acontecimiento del nacimiento de Cristo y algo de la importancia de ese acontecimiento se hayan dado a conocer solo a los muy humildes, a los muy santos y a los muy sabios? Como enseñó el elder James E. Talmage en Jesús el Cristo, Dios efectivamente levantó testigos para todas las clases y situaciones de los hombres. El testimonio de los ángeles para los pobres y humildes, el testimonio de los magos para el soberbio rey y altivos sacerdotes de Judea. Al recordar a Simeón y a Ana, debemos tomar la determinación de formar parte del segundo grupo, el de los muy santos, y añadir nuestro testimonio del sagrado nacimiento y su propósito en esta época de Navidad. Para nosotros no hay nada nuevo en la celebración del nacimiento de Cristo. El mensaje es eterno y conocido. Se les enseñó a Adán. Se les predicó a los hijos de Israel. Se les reveló a los descendientes del padre Leí. Una y otra vez, los profetas declararon las verdades fundamentales de las enseñanzas y la expiación de Jesucristo. Una y otra vez, declararon su misión y enseñaron su mandamiento de que los hijos de Dios amen y sirvan a Dios y que se amen y sirvan unos a otros. Estas declaraciones, que se repiten a lo largo de los tiempos, son el mensaje más importante de toda la eternidad. Para quienes siguen a Cristo, estas declaraciones no se deben revisar, sino que se deben renovar en la vida de cada uno. La Navidad despierta en nosotros el deseo de extender aún más nuestros lazos normales de amor y amistad. La proclamación celestial, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, no se limita a aquellos por quienes ya tenemos sentimientos de amor y afecto, sino que apunta a la buena voluntad hacia los amigos casuales, los extraños, incluso los enemigos. La Navidad es también un tiempo para perdonar, un tiempo para sanar viejas heridas y para reparar las relaciones que se han dañado. La Navidad es una época para eliminar la arrogancia y la provocación, para contener la crítica, para practicar la paciencia
y para restar importancia a las diferencias entre las personas. Debemos hermanar con sinceridad a todas las personas, a aquellas que son y aquellas que no son de nuestra fe, observando el mandato que Dios hizo que el profeta Moisés diera a los hijos de Israel. Cuando el extranjero more contigo en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que peregrine entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. La Navidad es una época para recordar que todos somos hijos de un Padre Celestial que dio a su Hijo unigénito para que todos fuéramos redimidos de la muerte, y quien ha ofrecido las bendiciones de salvación y exaltación a toda la humanidad bajo las mismas condiciones. Como seguidores de Cristo, debemos ser las personas más amigables y consideradas de todas en todo el mundo. Debemos enseñar a nuestros hijos a ser amables y considerados con todas las personas. Por supuesto, debemos evitar los tipos de relaciones y actividades que comprometan nuestra conducta o debiliten nuestra fe y adoración. Sin embargo, ese tipo de exclusividad no debe apartarnos de esas numerosas relaciones y actividades que implican esfuerzos cooperativos, tanto a los fieles como a los que no creen. Hace unas décadas el presidente Monson pronunció estas palabras: los pastores de antaño buscaron al niño Jesús, mas nosotros buscamos a Jesús el Cristo, nuestro hermano mayor, nuestro mediador ante el Padre, nuestro Redentor, el autor de nuestra salvación, aquel que estaba con el Padre desde el principio, aquel que tomó sobre sí los pecados del mundo y estuvo dispuesto a morir para que nosotros pudiéramos vivir para siempre. Ese es el Jesús al que buscamos. Los santos de los últimos días están facultados de manera excepcional para celebrar el mensaje salvador de Jesucristo a lo largo del año. Tenemos el don del Espíritu Santo, cuya misión es testificar del Padre y del Hijo. Somos hijos de un Padre Celestial que declaró: esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Y los profetas de nuestro Salvador, quien es el Jehová del Antiguo Testamento, el Jehová Dios de Israel, han declarado su evangelio. Vino al mundo, sí, Jesús, para ser crucificado por el mundo y para llevar los pecados del mundo y para santificarlo y limpiarlo de toda iniquidad, para que por medio de él fuesen salvos todos aquellos a quienes el Padre había puesto en su poder y había hecho mediante él. Y él glorifica al Padre y salva todas las obras de sus manos. Por lo tanto, en su iglesia restaurada declaramos que por la expiación de Cristo, todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Testifico de ello en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Nuestro amado Padre Celestial, a medida que venimos hacia ti, nuestros corazones están llenos de gratitud por tu amor y por todos nosotros, tus hijos, y por tu Hijo que nos enviaste, tu único Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Agradecemos por el amor que Él tiene hacia nosotros y todo lo que ha hecho por nosotros. Agradecemos, Padre, por los recordatorios que hemos recibido, para que podamos elevarnos aún más allá y celebrar esto con tradiciones y culturas, y que en verdad podamos centrarnos más consistentemente en el significado de esta temporada. Rogamos que tu misericordia, tu amor, tu amabilidad esté sobre nosotros y tu ayuda divina, para que tus dones sean enviados a nosotros con aquellos villancicos y con la vida y con la luz de nuestro Salvador Jesucristo continúe y se sienta y sea de influencia para nosotros y otros, a medida que nos esforzamos por seguirle a Él y teniendo fe en Él y en ti. Y esta es nuestra oración en el sagrado nombre de nuestro Salvador y Redentor, Jesucristo. Amén.